Hola, buenos días a todos. Me presento, vamos a dar inicio con este webinar. Mi nombre es Diana Rivas, estoy en el área de comercio exterior y aduanas de la firma Trading Strategies, que es una consultoría en comercio exterior. Y el día de hoy yo les voy a platicar un poquito acerca de lo que son los padrones, de dónde viene esta figura del padrón, quiénes necesitan estar registrados en estos padrones y sobre todo cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para que nosotros podamos acceder a estos registros. Si tienen alguna duda, vayan escribiéndola en el chat y al final de la presentación las vamos resolviendo. Vamos a platicar un poquito, muy poquito de la historia de lo que es un padrón. Es importante que nosotros sepamos, por principio de cuentas, qué es un padrón. Un padrón es un registro o un listado que contiene información específica que puede ser en diferentes contextos. La figura como tal de los padrones no es una figura que haya aparecido recientemente, sino que en el transcurso de la historia ya hemos utilizado estas figuras y se han ido especializando con el paso del tiempo. Anteriormente, si nos remontamos un poco a lo que es la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles en México, las civilizaciones indígenas, como eran los aztecas y los mayos, ya mantenían registros detallados de su población y tierras, además de los recursos que ellos ya contenían. Estos registros eran muy fundamentales para la organización de esta sociedad, la recaudación de los tributos y ayudar a planificar los proyectos públicos. Con la independencia de México, el gobierno mexicano continuó manteniendo estos registros poblacionales. Durante este periodo se realizaron censos de población para determinar la distribución de los recursos y las representaciones políticas. Aquí ya teníamos una parte más acentuada del tema político y de la toma de decisiones, y en base a esto pues, recopilaban toda esta información. En la etapa de la Revolución Mexicana, se tuvieron que realizar la promulgación de leyes y decretos para muchas cuestiones. En sí, lo que buscaban era la redistribución de las tierras y los recursos. Por este motivo, se llevaban a cabo censos y padrones para la identificación de las propiedades de las tierras y su distribución. Del siglo XX en adelante, en la actualidad, pues los padrones han formado una parte muy importante para la toma de decisiones, para las planificaciones gubernamentales, la recaudación de los impuestos y las presentaciones de los servicios públicos. En México, en el tema de lo que es el comercio exterior, bueno, pues no nos podíamos quedar atrás, ¿no? En México existen tres padrones. Tenemos el padrón de importadores, el que conocemos como el padrón de importadores general, el padrón de importadores de sectores específicos y el padrón de exportadores sectorial. Estos padrones están administrados por el Servicio de Administración Tributaria en México, y estos padrones son instrumentos que regulan y controlan la operación de comercio exterior en México. ¿Qué objetivos tienen estos padrones? Bueno, hay muchos objetivos que los que tienen que cumplir los padrones, pero de los que podemos destacar tenemos evitar la economía informal, controlar la mercancía que ingresa o sale del territorio nacional, combatir la evasión fiscal, controlar todas estas operaciones de comercio exterior. Muy importante, verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras dentro de lo que incluyen estos productos, y la información estadística para análisis y control. Una parte que no muchos conocen, o que a lo mejor algunos lo conocen y otros lo deducen, es que toda la información que se registra en los padrones es una parte muy fundamental para la balanza comercial del país y que nos ayuda para el tema de la decisión que el gobierno puede tomar en cuestiones de asignaciones de recursos para muchos de los sectores. Esta información no es una información que se queda meramente en los registros, sino que constantemente es analizada y controlada para la toma de decisiones que se llevan a cabo en el país. Pero, ¿quiénes debemos tener estos registros? Bueno, en el caso de quienes deseen importar mercancía, cualquier tipo de mercancía que quieran ingresar al territorio nacional, bueno, estábamos hablando de una persona física o una persona moral. Cuando hablamos de una persona física, nos referimos a esta persona que se encuentra, que cuenta con su registro, su RFC, y las personas morales, aquellas a través de una acta protocolizada. Bueno, estas personas necesitarán tener, por así decirlo, un registro general de importación, que es el padrón de importación.
Este registro, para, como les comentaba, para cualquier mercancía que deseen introducir, tendrán que estar registrados en ellos para poder realizar estas operaciones. A diferencia de la importación, en la exportación no se cuenta con este padrón general. Sin embargo, hay mercancía sensible que se encuentra en ciertos sectores que la autoridad solicita que para que podamos realizar estas introducciones o extracciones del país de este tipo de mercancías, pues tendremos que tener un registro adicional, que ya estamos hablando aquí de los padrones sectoriales. Padrón de importadores de sectores específicos o el padrón de exportadores sectorial. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para adquirir el padrón de importadores? Bueno, primero que nada debemos llenar un formato. Tenemos que hacer la solicitud de forma electrónica de la inscripción en el padrón de importadores. Pero adicional a esto necesitamos cumplir con requisitos básicos para que nos pueda ser otorgado. ¿Qué requisitos estamos hablando? Debemos estar registrados bajo la normatividad del país y tener vigente estar activo nuestro RFC, contar con nuestras firmas electrónicas vigentes, estar al cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Y cuando digo obligaciones fiscales, hablo de todas las obligaciones fiscales. A veces se presenta con que muchos piensan que solamente tenemos que estar en cumplimiento de aquellas que consideramos forman parte del comercio exterior. Sin embargo, aquí estamos hablando de todas las obligaciones que nosotros debemos que cumplir. Siempre deberán de estar vigentes y en cumplimiento total. Otro de los puntos importantes son la situación de nuestro domicilio fiscal. Nuestros domicilios siempre tienen que estar con un estatus de localizado. También pudiera ser que se encuentran en el proceso de validación, pero lo ideal es que tengamos nuestros domicilios localizados, porque el no cumplir con este punto puede considerarse que no estás en cumplimiento de este requisito y por lo tanto el trámite puede ser rechazado. Otro de los puntos importantes es el estatus del buzón tributario, que debe siempre estar como válido. Recordemos que no nada más para este trámite, sino para otras cuestiones, nosotros siempre tenemos que tener habilitado nuestro buzón tributario y actualizado. Si nosotros no tenemos actualizado nuestros medios de contacto, también somos acreedores de una multa. Multas que van desde los 3,000 hasta los 2,300 pesos. Entonces, no solamente para este trámite tenemos que tener muy presente este punto, sino que también para nuestra actividad cotidiana. Contar por lo menos con un agente aduanal que su patente tendrá que estar activa al momento de que nosotros presentamos el registro y durante el registro. Si por algún motivo esta patente no se encuentra válida en el momento de que se está realizando el trámite, pues se considerará que no cumples con este requisito. Otro de los puntos son estas listas negras que conocemos del SAT, que corresponden al artículo 69 y 69B del Código Fiscal de la Federación. Para aquellos que no sepan de qué hablamos con estos listados, bueno, pues estos listados hacen referencia a los contribuyentes que tienen créditos exigibles y que no han sido pagados o garantizados conforme marca la autoridad, que los contribuyentes que cuentan con domicilios no localizados o aquellos contribuyentes que relacionan operaciones simuladas o se encuentran en algún incumplimiento. ¿Qué necesitamos saber para aquellos padrones que son los sectoriales? Bueno, para las mercancías que se encuentran en el apartado sensible, tendremos que necesitar, como ya les comentaba, un padrón sectorial. ¿Cómo sabemos si la mercancía que vamos a importar o a exportar se encuentra dentro de estos sectores? Bueno, en el anexo 10 de las reglas generales de comercio exterior van a encontrar un listado de la mercancía para la cual requerirán cumplir con ciertos requisitos y entre esos contar con su padrón sectorial. Este anexo está dividido en dos. El apartado A, donde viene el listado de las mercancías que requieren, las mercancías que se van a importar que requieren el padrón, y el apartado B, para las cuales corresponden para las mercancías que se desean exportar. ¿Qué sectores son los que incluye en el apartado A? Bueno, aquí estamos hablando el sector 1, productos químicos, sector 2, radiactivos y nucleares, sector 3, percursores químicos y químicos esenciales. Para aquellos que no sepan qué es un químico esencial, bueno, los químicos esenciales son esas sustancias que sin ser precursores químicos pueden utilizarse para producir narcóticos, tales como solventes, reactivos o catalizadores.
Perdón, se me pasó. Otro de los sectores que también están contemplados son las armas de fuego, sus partes, refacciones, accesorios y municiones. Sector 5, explosivos y materiales relacionados con los explosivos. Sector 6, sustancias químicas y materiales para uso en pirotecnias, artificios relacionados con el empleo de explosivos. Sector 7, las demás armas blancas, accesorios y todas las demás armas que ya no están incluidas en el tema de armas de fuego, pues entonces aquí también se engloban. Sector 8, maquinaria, aparatos, dispositivos y artefactos relacionados con las armas. Sector 9, cigarrillos. Sector 10, calzado. Sector 11, textil y confección. Sector 12, alcohol etílico. Sector 13, hidrocarburos y combustibles. Sector 14 y 15, lo relacionado con siderúrgicos y productos siderúrgicos. Y sector 16, automotriz. Para los sectores que están englobados para la exportación tenemos el sector 1, alcohol desnaturalizado y minerales incristalizables. Sector 2, cerveza. Sector 3, tequila. Sector 4, bebidas alcohólicas fermentadas, que son los vinos. Sector 5, bebidas alcohólicas destinadas, los licores. Sector 6, cigarrillos y tabacos labrados. Sector 7, bebidas energetizantes, así como los concentrados, polos, jarables y todo lo que se utiliza para realizar estas bebidas. Sector 8, minerales de hierro y sus concentrados. Sector 9, oro, plata, cobre. Sector 10, plásticos. Sector 11, caucho. Sector 12, madera y papel. Sector 13, vidrio. Sector 14, hierro y acero. Y sector 15, y aluminio. Es importante que sepamos que si nosotros hacemos la solicitud de nuestro padrón sectorial, si nos lo otorgan, no nos lo otorgan para todos estos sectores. Cada sector se tiene que ir adicionando a nuestro padrón y para esto necesitamos ir cumpliendo con lo que nos solicita la autoridad. Hay sectores en los que solamente debemos de cumplir con la parte general que ya habíamos visto, que es estar registrado, contar con tu buzón activo, tener los domicilios localizados, toda esta primera parte que ya habíamos visto. Algunos otros, dependiendo del tipo de la mercancía, debemos de cumplir con otros requisitos. Hay sectores que por el uso del tipo de mercancías que se relacionan, deben de cumplir con otras obligaciones, no nada más para el padrón, sino para el uso y manejo de esta mercancía. Deberán de tener avisos, permisos, autorizaciones, que no necesariamente son emitidos por alguna autoridad aduanera. Por lo tanto, la autoridad cuando da las autorizaciones para los registros, pues siempre hace una validación de esta información y para verificar que estás en cumplimiento y ver que tú estás autorizado para realizar el manejo de estos materiales, realiza y te pide que le entregues documentación para avalar y que acredite esta información. Entonces, si se fijan, en todo el trámite en constante movimiento, la autoridad estaba haciendo estas validaciones y en dado caso de que detecte que en uno de los documentos o alguna de la información que se proporcionó no está vigente o es falsa, pues es una causal de que no nos otorguen los permisos. ¿Qué requisitos necesitamos? En el caso del padrón de importadores sectorial, primero debemos ingresar la solicitud. Esta solicitud se ingresa a través del portal y te va a ir solicitando la información que requieres de acuerdo al sector que estés solicitando. Para estos 7 sectores que les presento en pantalla, que son el sector 1, productos químicos, sector 3, precursores químicos y químicos esenciales, sector 4, armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y municiones, sector 5, explosivos materiales relacionados con los explosivos, sector 6, sustancias químicas y materiales para su uso en pirotécnicos y artificios relacionados con el empleo de los explosivos, sector 7, las demás armas y accesorios, armas blancas, sector 8, máquinas y aparatos y dispositivos y artefactos relacionados con las armas. Para estos ciertos sectores no se requiere presentar alguna documentación adicional. Mientras se acredite con la información general que se solicita en un principio, pues con esto ya será más que suficiente para que se autorice el trámite. Para estos otros 7 sectores de los que estamos hablando, calzado, textil y confección, alcohol, hidrocarburos, siderúrgicos, productos siderúrgicos y automotriz, adicional a lo que tenemos que cumplir como base, se debe anexar
un documento más, que es un archivo de texto plano. ¿Qué vamos a tener en este archivo de texto? Este archivo tiene que contener el nombre completo y el RFC de los socios, accionistas, asociados y representantes legales actualmente en la empresa. Aquí es importante que tomen en cuenta que siempre hay que validar que las personas que tenemos relacionadas en la empresa siempre sean las que están vigentes. Si por alguna razón alguna de estas se separó, como por ejemplo el representante legal, ya no es el representante legal que habíamos tenido originalmente o el que está, por ejemplo, en las actas eh, protocolizadas o en los poderes, pues primero tenemos que cerciorarnos que estén vigentes, que todos cumplan, que estén activos y que no haya ningún problema con ellos, porque esto a la vez nos va a afectar a nuestra solicitud. Otro de los documentos que nos va a pedir la autoridad es precisamente que digitalicemos los instrumentos protocolizados que comprueben dicha relación. Entonces, si se fijan, aquí sigue haciendo estas validaciones. Entonces, con uno que no cumplamos, con eso ya se considera como que no es cumplido el requisito. Ahora bien, si dentro de nuestra sociedad tenemos socios accionistas o socios residentes en el extranjero, que por ende no están obligados a estar inscritos en el RFC, bueno, aquí ellos tienen otra obligación, que es cada año tienen que estar presentando dentro de los 3 primeros meses inmediatos a que se cierre cada ejercicio, van a presentar un aviso precisamente para hacer esta notificación. Este aviso lo presentan a través del formato 96, que es el relacionado de socios y accionistas o asociados residentes en el extranjero. Y para que la autoridad pueda validar que nosotros estamos cumpliendo con este aviso, nos va a pedir que proporcionemos el folio de la solicitud mediante el cual se presentó el aviso. Entonces, aquí, si no lo estamos haciendo, hay que revisar que se esté realizando y hay que ver que se esté cumpliendo para que no haya ningún problema al momento de realizar el trámite si nos encontramos dentro de estos supuestos. Para el caso de los sectores de siderúrgico y productos siderúrgicos, además de lo que ya habíamos mencionado, tenemos que agregar un escrito libre. Es importante recordar aquí que los escritos libres siempre tienen que ir firmados por el representante legal y tienen que venir con la leyenda de bajo protesta de decir verdad. Si no se agregan estos dos puntos a los escritos, se considerará que el escrito no cumple con los requisitos y por ende no se cumple con el requisito para realizar el alta de estos sectores en nuestro padrón sectorial. En este caso, ¿qué debe de contener este escrito? Para estos dos sectores se debe de agregar el detalle de las mercancías a importar, señalando su fracción arancelaria y su número de identificación comercial, lo que conocemos como el NICO. Adicional a esto, específicamente para el sector de los siderúrgicos, el sector 14, también se tiene que adicionar otro escrito en donde se detalle el proceso industrial y se indique si se cuenta con la maquinaria para realizarlo. Si no contamos con la maquinaria para realizar este proceso industrial, este punto no se puede dar como cumplido. Para el caso del sector de los radiactivos y nucleares, yo les comentaba que para ciertos productos hay obligaciones adicionales que tienen que cumplir los que estén manejando mercancías que se encuentren dentro de estos sectores. No nada más para el tema del comercio internacional, sino para su operación en sí. Entonces, ¿qué hace en este caso la autoridad para validar que nosotros estemos en cumplimiento? Bueno, en este caso me dice, para que tú operes, necesitas tener una serie de documentos. Y yo necesito validar que por lo menos con uno que me presentes, yo me pueda revisar que tú te encuentras cumpliendo con ello. Por lo tanto, para este sector, me va a pedir que por lo menos presente alguno de estos documentos que son emitidos, por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas de la Secretaría de Economía. Tal vez para nosotros que no nos encontramos, o no sé si algunos de ustedes se encuentran manejando este tipo de material, pues los documentos puedan ser no conocidos, no sepamos quién los emite, qué requisitos necesitamos para que nos los otorguen, pero para aquellos que ya manejan estos materiales, pues van a hacer documentación de su día a día, ¿no? Documentación que manejan y que tienen pleno conocimiento de las implicaciones que estos documentos tienen.
¿Qué documentos podemos presentar para este sector? Autorizaciones para la adquisición y transferencia, autorización para la presentación de servicios, licencias de operación. Para el caso de la importación de productos en específico, como lo son el grafito con purezas de grado nuclear que no se utilizan con fines nucleares, pues en este caso se tendría que presentar la autorización de importación de este tipo de materiales. Autorización de importación de equipos generados de relaciones ionizantes. ¿Qué tipo de equipos son? Pues equipos de rayos X o equipos de aceleradores. Autorización de importación de material radioactivo, autorización de exención de licencias de operación, autorización de importación de material nuclear o la autorización de importación de materiales nucleares especificados. Si se fijan, son temas muy relacionados, son permisos y autorizaciones que van de acuerdo con este sector. Para el tema de los cigarrillos, adicional, se tendrá que presentar la licencia sanitaria para los establecimientos que produzcan, fabriquen o importen los productos del tabaco, otorgada por la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario. Aquí también hay que tomar en cuenta que todos los permisos, licencias o documentación que presentemos siempre tienen que estar vigentes cuando lo presentemos y todo el transcurso que dure el trámite. Puede darse el caso de que mi licencia o mi permiso, o por ejemplo mi firma electrónica, no se llegue en el momento que yo presenté mi trámite, y si tengo mi resolución que van de los 6 a los 10 días hábiles. Si dentro de este periodo se vence y la autoridad lo detecta, entonces aquí me lo daría como incumplimiento. Tenemos que tener siempre ese periodo cubierto. Entonces la recomendación es, si yo voy a presentar mi trámite y veo que mis licencias, mis permisos o todo lo que tengo que presentar en este periodo se vence, la recomendación sería primero haz la renovación para que te estés plenamente en cumplimiento y que no se pueda dar este supuesto que por algún motivo se dé de baja o no se autorice porque se detectó que dejó de tener vigencia durante el periodo del trámite. Otro de los puntos que tienen que cumplir es estar inscritos en el anexo 11 de la resolución miscelánea fiscal o presentar el oficio de autorización en la cual se indique que las claves de marca fueron dadas de alta en el catálogo de claves de marcas de tabaco labrados contenidos en el programa electrónico Multijeps. ¿A qué nos referimos con este punto? Bueno, en el caso del anexo 11 de la resolución miscelánea fiscal, aquí van a encontrar todas las claves relacionadas con el tipo de producto, nombres genéricos de bebidas alcohólicas y marcas de tabaco labrados, claves de entidades federativas, graduación de alcohol, empaques, unidades de medida. Este tema va muy relacionado con los impuestos especiales sobre productos y servicios. Entonces, todas las claves que nosotros utilicemos tienen que estar sí o sí en este anexo. Si por algún motivo no se encuentran listados, pues entonces tendríamos que realizar la solicitud para que se agreguen y ya una vez que estén agregados, poder ingresar nuestro trámite. El programa electrónico Multijeps, este programa es un sistema mediante el cual se presenta la declaración. Esta es una declaración informativa múltiples de impuestos especiales sobre productos y servicios. ¿Qué se da en esta declaración? Bueno, en esta declaración se reporta por entidad federativa los bienes que se produjeron, asignaron o importaron respecto al consumo, así como los servicios prestados. Si se fijan, esta es otra obligación que va de acuerdo a los sectores, que en este caso pues sería el cigarrillo, y más adelante van a ver que algunos de estos temas también lo vamos a tocar con los sectores del alcohol. Entonces, si se fijan, continuamos haciendo esta validación del cumplimiento de otras obligaciones a las que tienes por el tipo de sector en el que te encuentras. Otro de los sectores que es para el sector 12, bueno, regresamos con este tema de estar en cumplimiento, de presentar nuestro archivo de texto plano con con la información de nuestros socios y accionistas relacionados y en su caso presentar la forma oficial 96, pero adicional me dice que tendremos que adjuntar un escrito libre en el cual, bajo protesta de decir verdad, debo declarar el uso industrial que se le da a la mercancía. Otro de los requisitos es estar al corriente de la presentación del anexo 3 del Multijeps. Si se fijan, otra vez regresamos al tema del Multijeps. ¿A qué nos referimos con el anexo 3? Bueno,
anualmente también tienen que presentar a este tipo de empresas la declaración de información sobre los equipos de producción, destilación, envasado y el almacenaje del alcohol, alcohol desnaturalizado, minerales cristalizables y bebidas alcohólicas. Esta presentación se hace anualmente en el mes de enero. Entonces, si se fijan, nuevamente traemos esta parte de la validación y el cumplimiento de acuerdo a los sectores. Para el tema de los hidrocarburos y los combustibles, nuevamente nos pide que anexemos este archivo de texto, pero adicional nos pide que cumplamos con otros requisitos. En este caso vamos a tener que ingresar otro escrito libre con el detalle de la mercancía a importar, nuevamente con fracción arancelaria, número de identificación comercial, nuestro NICO. En el caso de que la actividad que tenemos registrada en nuestro RFC no se encuentra relacionada con el sector específico, pues también se tendrá que ingresar un escrito libre donde se informe que la mercancía que se vaya a importar es para uso propio y especificar el uso que se le dará a esta mercancía, a lo que nos conlleva otro punto que tenemos que revisar. Hay que revisar que las actividades que tenemos registradas en nuestro RFC sigan siendo las mismas. Muchas veces cuando iniciamos con nuestro registro, las actividades que teníamos registradas en un principio ya no suelen ser las mismas o se adicionaron algunas otras actividades. Entonces siempre hay que validar que lo que nosotros tengamos en nuestros registros y lo que nosotros en este caso tengamos en nuestras actividades sea la que realmente estamos realizando en este momento. Siempre tienen que estar actualizadas, porque si por ahí la autoridad puede hacer la validación y verifica que no corresponde lo que nosotros estamos presentando con lo que tenemos registrado, con lo que estamos solicitando, pues entonces aquí lo tomaría como incumplimiento, incluso a lo mejor como falsedad de la información, y esto también sería una causal de rechazo. Otra de las informaciones que tenemos que presentar es que en el caso de que se traten de importación de productos, se deberá incorporar la autorización para la introducción o extracción de mercancías al territorio nacional mediante tuberías, ductos, cables o cualquier otro medio susceptible para la conducción de ellas. Esta autorización es emitida por la Agencia Nacional de Aduanas de México. Adicional, deberemos presentar un escrito libre en el que se indique la descripción general de la operación de la importación, desde la entrada al territorio nacional hasta que se entrega a cada uno de los clientes, detallando el medio de transporte, ubicación física de las instalaciones o equipos de almacenamiento donde se va a realizar donde se va a recibir la mercancía. Aquí, estos domicilios que nosotros estemos reportando si estamos proporcionando los registros del RFC, ambos tienen que estar activos y tienen que tener un estatus de localizado de todos. Toda la información que presentemos tiene que tener este requisito, si no, con un domicilio que no aparezca como localizado o un RFC que no esté activo, con eso es suficiente para estar en incumplimiento. Otro de los escritos que se va a presentar es una protesta de decir verdad, donde la razón social, denominación social y las claves del RFC de la persona o las personas que contienen los permisos para llevar a cabo las actividades de comercialización, transporte, almacenamiento de la mercancía, adjuntando los permisos que correspondientes. Recordemos que todos los permisos, avisos, documentos siempre tienen que estar vigentes. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con este punto y tenemos que acreditar esta relación comercial con tales sujetos. En la misma ficha de trámite, te va a dar algunas opciones para que tú puedas acreditar estos puntos, presentando a lo mejor contratos, facturas. Hay varios documentos que te da la opción para que puedas cumplir con este punto. Otro de los puntos es para que si se va a hacer la importación de mercancías que se encuentran dentro de estas dos fracciones, que es la 220701100100 y 22072001 NICO 00, se tendrá que adicionar otro escrito donde se especifique el uso que se le dará a esta mercancía. Cuando no se trate de mercancía de hidrocarburos y petrolíferos, cuya importación se tendrá que estar sujeta a un permiso previo de importación por parte de la Secretaría de Energía. Por lo tanto, tendremos que anexar este permiso previo.
y como todos, deberá estar vigente. En el caso de los petrolíferos y la documentación que compruebe la relación comercial con los laboratorios acreditados y los aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, o en su caso aquellos laboratorios que se encuentren en el extranjero pero que estén autorizados por la Secretaría de Economía, para dar este cumplimiento relacionado a la ONU 016 que 2016, que corresponde a las especificaciones de calidad de los petrolíferos, pues se deberá acreditar también la relación comercial con dichos laboratorios. Si la mercancía que estamos importando se están sujetas a avisos previos por parte de la Secretaría de Economía, si presentamos el aviso previo vigente, pues entonces ya no tendríamos que cumplir con estos dos puntos, estos dos escritos, y el escrito, el aviso que nos marca en el apartado H. Con este requisito en específico, pudiéramos omitir el cumplimiento de los otros dos. Ahora bien, para el tema de los padrones de exportadores sectoriales, también para nosotros adquirir este registro, tendremos que presentar igual de forma a través del portal de la autoridad la solicitud de autorización de inscripción en el padrón de exportadoras sectoriales. ¿Qué debemos de cumplir para ello? Como ya habíamos visto en los otros dos padrones, tenemos que cumplir también con esa parte básica de estar registrados, firmas electrónicas vigentes, estar el cumplimiento de nuestras obligaciones, pero adicional a esta información que ya habíamos visto, nos va a solicitar que agreguemos un escrito firmado por el representante legal manifestando bajo protesta de decir verdad que la lista de documentos adjunta y la información que se encuentra en ellos es verídica. Y para ello también nos pedirá que adjuntemos la identificación oficial o en su caso el instrumento protocolizado del Poder General para actos de administración de dominio. Si alguno de estas tres cosas, de estos dos documentos que correspondan, no se presenta o simplemente, por así decirlo, la identificación oficial no está vigente, esto ya es una causal de incumplimiento y por ende no se autorizará el trámite. Para el tema del sector de exportación, ¿qué requisitos necesitamos? Para estos 7 sectores, que son el alcohol, cerveza, tequilas, bebidas alcohólicas y fermentadas, los vinos, bebidas alcohólicas destiladas, los licores, cigarros, tabacos lavados, bebidas energetizantes y todo lo que se requiere para utilizar, pues tendremos que estar nuevamente, nos dice que al corriente de la presentación de la declaración informativa multivías de impuestos especiales sobre productos y servicios de cada una de las mercancías que se desea exportar. Para el caso de los minerales de hierro y sus concentrados, adicional, tendremos que anexar una copia del documento que comprueba la validación del folio otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la autorización en materia de impacto ambiental y las autorizaciones de cambio de uso de suelo y terrenos forestales. Si se fijan, seguimos revisando y haciendo la validación de nuestras obligaciones. Anexar también copia del título de concesión minera otorgado por la Secretaría de Economía o en su caso del contrato de explotación acreditando su inscripción en el registro público de la minería y que se encuentren al corriente del pago de los derechos. Copia del permiso previo de exportación que también debe ser emitido por la Secretaría de Economía. En el caso del sector 9, oro, plata y cobre, tendremos que anexar una copia del testimonio o de la escritura pública en que conste que el contrato o constitución de la sociedad y copia de la inscripción del registro público que corresponda. Una manifestación bajo protesta de decir verdad por el representante legal, apoderado legal de la persona moral en la que se exprese la fecha, procedencia del producto aurífero, platero de cobre, adjuntando para tales efectos de la razón social y claves de RFC de sus principales proveedores por concepto de la venta de productos terminados en semiterminados a exportar. Aquí, ojo, recuerden que si tenemos, nuestros proveedores están obligados a estar registrados, recuerden que deben de estar activos y sus domicilios deben de estar localizados. Entonces, para que tomen en cuenta estos dos puntos. Para las mercancías que se enlistan en estas 3 fracciones, adicional a lo antes mencionado, pues también debemos de cumplir con el tema de los socios y accionistas relacionados, este archivo de texto que comentábamos y si en dado caso es requerido, pues también se tendrá que anexar el folio de la forma oficial 96 que ya comentábamos de los socios y accionistas extranjeros.
Para estos últimos sectores, que son el sector de plásticos, cauchos, madera, papel, vidrio, hierro, acero y aluminio, tenemos que, además de cumplir con lo que ya mencionábamos de este archivo de los socios, vamos a anexar un escrito libre con la información del uso industrial de la mercancía a exportar. Esto es la actividad económica y técnica para la transformación de la materia prima, convertirla en los productos, así como los procesos productivos a los que se tiene que someter esta mercancía que se va a exportar. Con esto terminaríamos los requisitos para solicitar los padrones. Pero, ¿qué es importante validar? Bueno, por principio de cuentas, es muy importante validar la información que nos están solicitando, que los avisos estén siempre vigentes, que la información que nos están pidiendo la tengamos actualizada, que antes de presentar cualquier escrito, pues revisar que cumpla con lo que nos están solicitando, y que vamos a iniciar también antes de realizar cualquier trámite. Bueno, vamos a hacer esta validación de toda la documentación. Recordamos que había unos requisitos generales que tenemos que cumplir para los tres, y para muchos sectores es más que suficiente cumplir con estos requisitos para que se pueda otorgar los registros del padrón. Vamos a hacer un pequeño recuento de cuáles eran estos requisitos. Estamos hablando de estar inscritos y activos en el RFC, tener nuestras firmas electrónicas vigentes, cumplir con nuestras obligaciones fiscales, que nuestros domicilios se encuentren como localizados o por lo menos que estén en proceso de validación del RFC, nuestro buzón tributario validado y contar por lo menos con un agente aduanal. Pero, ¿cómo podemos realizar la validación de esta información? Toda esta información podemos validarla en el portal de la autoridad. A continuación les voy a explicar cómo realizar estas validaciones. En el caso de estar escrito y estar activo en el RFS, recordemos que no solamente estamos hablando de que deberán estar activos las personas físicas o morales, sino que también tienen que estar nuestros asociados, accionistas, representantes legales, nuestros proveedores. Si recuerdan, en varios de los sectores mencionaba que nuestros proveedores y clientes pues tendrían que estar activos. Por lo tanto, tendríamos que solicitarlos por esta parte la información a ellos para que nosotros podamos hacer esta validación antes de realizar el trámite, adicional a las validaciones que nosotros haremos por parte de la empresa o de la persona física. Para ingresar al portal, nos va a pedir que ingresemos ya sea con nuestra firma electrónica o con nuestras contraseñas. Para alguna de las validaciones nos va a permitir con la firma electrónica realizar las consultas, pero va a haber una que otra que nos pida que ingresemos la contraseña. No va a ser suficiente con la firma electrónica, por lo que tendrán que tener a la mano esta información. Para el caso de la validación de si estamos activos o no en el RFC, vamos a ingresar al portal y vamos a irnos al apartado donde dice actualización del RFC y otros padrones. Aquí, una vez seleccionando, les va a desplegar varios apartados y nos vamos a ir a la parte donde dice reimprime tu acuse del RFC y genera tu constancia. Cuando ingreses, vas a ver esta pantalla y vas a darte cuenta que muchas veces este apartado que dice generar constancia no la vas a ver. A veces por cuestión de la configuración de tu internet, la configuración de tu computadora, a lo mejor porque algunos le dan mucho zoom a la pantalla y a veces no lo encuentras. Hay que revisar en la parte inferior, en la barra de estado, que muchas veces no está visible. Tienes que pasar el cursor por encima de la pantalla para que te aparezca, para que la puedas realizar y poder visualizar esta parte. Una vez que le das generar tu constancia, te va a regresar este documento que es la constancia de situación fiscal, la cual contiene toda la información. Vas a tener tu registro federal de contribuyentes, tu denominación de relación social y toda la información relativa. Aquí hay un apartado donde te especifica si te encuentras activo o no. Esta es la parte importante que hay que revisar. Tendrás también el apartado donde están tus domicilios registrados, las actividades económicas que tienes cargadas a tu RFC, el régimen en el que te encuentras y tus obligaciones fiscales que tienes que cumplir. Entonces, este es un documento importante que tendremos que validar.
Para el tema de las firmas electrónicas, vamos a ingresar nuevamente con tus credenciales. Nos vamos a ir en este caso a otros trámites y servicios y al apartado donde dice ver más. Una vez que ingresas a este apartado, te va a desglosar una lista de trámites. En esta parte nos vamos a ir a donde dice identificar el firmado electrónico y a la parte donde dice validar la vigencia de tu firma electrónica. En muchos de los trámites de las validaciones van a estarles apareciendo algunas ventanas como estas donde te dice quiénes pueden realizar el trámite, cuál es la fundamentación, si el trámite es gratuito o no, qué es lo que tienes que presentar. Es normal y vamos a tener que estar dándole iniciar para que nos vaya enlazando a las páginas que requerimos para hacer la validación. Una vez que aquí le damos a ingresar, nos va a dar la siguiente ventana y nos va a pedir que ingresemos nuevamente nuestra clave privada, nuestra clave key, nuestro certificado y un registro de validación para identificar que no somos un robot. Cuando ingresas esta información, te va a regresar esta ventanita donde te va a indicar si tu certificado está activo y la vigencia que éste tiene. Entonces, aquí es importante validar que estemos como activo y que la vigencia esté en nuestras firmas electrónicas vigentes durante todo el proceso de la solicitud, o todo el proceso del trámite, para que no vayamos a tener ningún problema de algún rechazo por considerar la autoridad que no tenemos vigentes nuestras firmas electrónicas. Entonces, como pueden ver, aquí ya me dice cuando inició la vigencia, cuándo termina, por lo tanto, sí podemos validar nosotros que se encuentren vigentes. Si por algún motivo consideran que haciendo los cálculos dentro del periodo del trámite de la autorización no está vigente, pues es preferible hacer primero la renovación antes de hacer la presentación del trámite. Para el tema del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, nuevamente vamos a ingresar a otros trámites y servicios y nos vamos a ir a la parte de obtén tu opinión de cumplimiento. Quizás muchos de ustedes ya conocen esta parte, sobre todo si ya han realizado algunas operaciones. Para aquellos que ya están inscritos y han realizado operaciones de comercio exterior, bueno, pues muchos de ustedes puede ser este documento muy familiar. Una vez que ingresas a este apartado, te va a regresar este documento en el cual contendrá un folio, tu RFC y tus datos. Aquí en esta parte, te va a indicar si estás en cumplimiento, que te parecerá como positivo o no, que te parecería como negativo, o si el RFC no tiene que cumplir con ello. Te dirá que no, no recuerdo exactamente la palabra que te dice, pero es como que no estás obligado. Entonces, esta información hay que hacer la validación. Otras de las validaciones para este punto es precisamente lo que comentábamos de no estar dentro del listado negro de la autoridad. Estos listados que son por el artículo 69 y 69b. Cuando ingresas en el portal también vas a encontrar un apartado donde puedes validar estas listas y nuevamente te va a aparecer las ventanitas. Cuando le des ingresar, te va a aparecer el listado. Aquí hay que ingresar a cada uno de ellos para validar que ninguno de ellos te encuentres. Cada apartado al que ingreses te va a regresar un archivo de Excel con la información. Si se fijan, aquí son dos ejemplos, uno para el tema de los domicilios no localizados y otro por el tema de los cancelados. Te va a proporcionar el RFC, la razón social, el supuesto en el que te encuentras. Y pues obviamente si estás cancelado, pues te va a decir que está cancelado. Si no está localizado, te va a decir que no está localizado. Entonces aquí es importante siempre hacer la validación. También hay un apartado para el listado del 69B, que son menos listas, pero al igual que en el anterior, te va a arrojar un archivo en Excel donde tú podrás hacer la revisión de tu información y ver que no te encuentres dentro de estos listados. Otra de las validaciones que comentábamos, pues es el tema de los domicilios. Aquí es importante, nuevamente cuando ustedes están haciendo las validaciones del sistema, pues no necesitan estar entrando y saliendo. No, muchas veces ya con que ingreses te va a permitir hacer algunas validaciones. Sin embargo, muchas veces en el transcurso que estás haciendo la validación de un documento u otro, te va a pedir nuevamente que te registres tus credenciales, que registres tu firma electrónica para continuar con las validaciones. Entonces, esto es normal, esto es muy común que se presente, por lo que no se preocupen si se los está pidiendo constantemente.
En el tema de los domicilios, nos vamos a ir al apartado de otros trámites y servicios y nos vamos nuevamente a la parte donde dice ver más. Nos va a abrir y nos va a desplegar todos estos apartados y nos vamos a ir a la parte donde dice servicios básicos del contribuyente. Una vez que seleccionemos este apartado, nuevamente nos va a dar una lista desplegable y nos vamos a ir a la parte donde dice consultar tu información fiscal. Nuevamente te ingresa a la pantallita, vamos a darle a iniciar. Aquí hay dos cosas. Si nosotros ingresamos al portal con nuestra firma electrónica, nos va a pedir que hagamos una segunda validación, pero en este caso nos va a pedir que ingresemos nuestro RFC y nuestra contraseña, esta contraseña con la que ingresan al buzón tributario. Si nosotros al ingresar al portal lo haces con estas contraseñas, no te va a pedir una segunda validación, no te va a pedir que hagas, que nuevamente la registres o que ingreses tu firma electrónica. Entonces, para que tengan a la mano esta información cuando vayan a hacer esta validación. Una vez que ingresan a este apartado, van a encontrar la información general, pero también la relacionada con los domicilios. En esta parte es donde ustedes podrán validar si sus domicilios se encuentran como localizados, si se encuentran en proceso o como en este caso que dice domicilio sin verificar. Entonces, aquí importante siempre hacer esta revisión y en el caso de que la revisión que estén haciendo es por parte de sus clientes y proveedores, pues pedirles esta ventanita para que ustedes se puedan cerciorar que la información está al corriente, que están cumpliendo y que no vayan a tener algún tema por el momento que revisen estos domicilios y puedan encontrarse con que no se encuentran localizados. En el tema del buzón tributario, cuando ingresas al portal, te va a aparecer en la pantalla principal este apartado que dice mini sitio de buzón tributario. Cuando le das a aceptar, en automático te va a regresar una pantalla con una información que te dice que es importante que tengas actualizada la información. Y una vez que lo cierras, en la parte superior vas a encontrar estos dos apartados, que es habilita tu buzón tributario o actualiza tus medios de contacto. Aquí, si nosotros nos vamos a habilitar tu buzón tributario, en automático te va a aparecer estas pestañas. Te van a aparecer una parte donde te dice que si no no lo has actualizado, no lo tienes activo, te va a pedir que ingreses a esta parte para que puedas ingresar tus datos y actives tu buzón y además te presentará un tutorial pequeño acerca de cómo debes hacer el registro de la información. Este registro de la información es lo mismo que te piden al momento de hacer la actualización, que es lo que vamos a ver adelante. En el tema de la actualización de tus medios de contacto, de igual forma te va a arrojar una pantalla donde te dice que si no los has actualizado, lo ingresas a ese apartado y si requieres hacer algún otro movimiento, pues tendrás que ingresar ahí y en automático te va a abrir esta pestañita, que es la misma información que te pide para habilitar tu buzón. ¿Qué es lo que te va a pedir? Te va a pedir que como por mínimo tengas un correo electrónico y te va a pedir que lo confirmes, así como un número de teléfono que también nuevamente te va a pedir que lo confirmes. Cuando registres esta información y le des a enviar, en automático te va a llegar un correo al correo registrado y un mensaje de texto al teléfono registrado o los teléfonos registrados, porque no solamente puedes ingresar uno, puedes ingresar varios, y te va a pedir que hagas la validación de estos, tanto del correo como del mensaje. Una vez que ustedes hacen esta validación, en automático les va a arrojar un acuse que podrán visualizar en su buzón tributario en el apartado de notificaciones, donde se les indique que han sido actualizados sus datos. Aquí recordemos que este punto no solamente son para los trámites de comercio exterior. Una de nuestras obligaciones es siempre contar con nuestro buzón tributario activo y que siempre estén actualizados los medios de contacto. Por lo que si teníamos registrado al representante legal que ya no está, hay que revisar que no esté dado de alta o que algún miembro de los que ya no se encuentran en la empresa y que estaban registrados aquí, pues hay que hacer la actualización. Siempre hay que hacer esta validación para que no vaya a haber ningún problema. En ocasiones, a veces tenemos al representante legal
un representante legal que ya no está haciendo funciones y al momento que nosotros ingresamos el trámite y declaramos que el representante legal es Juan, pero el que yo tengo registrado es Pedro, pues entonces aquí ya hay una inconsistencia entre la información y esto nos va a hacer que nos rechacen el trámite y aparte recordemos que es una de las obligaciones que está sancionada. Si nosotros no tenemos actualizados nuestros datos de contacto, somos acreedores a una multa que va desde los 3,100 pesos a los 2,200, 2,300. Entonces, siempre hay que tener cuidado con esto, no solamente para la presentación del trámite, sino para que nosotros no vayamos a tener ningún problema con la autoridad por este punto. Otro de lo que comentábamos son precisamente nuestras patentes. Para el registro mínimo tenemos que contar con una patente, pero si por algún motivo dentro del periodo que la autoridad tiene para realizar la validación de la información y podernos autorizar alguno de los padrones, la patente tiene algún problema y es suspendida o cancelada, entonces se tomará como que no se cumple con este apartado, aun y cuando al momento de iniciar el trámite la patente estaba vigente. ¿Cómo podemos asegurarnos de no tener este problema? Bueno, no necesariamente tienes que tener solamente una patente registrada, puedes ingresar varias. Entonces, esto nos ayudaría a que si por algún motivo alguna de ellas tiene algún problema, bueno, pues entonces tendríamos un plan B donde se pudiera visualizar alguna otra de las patentes activas para que nosotros no tengamos ese problema. Ahora, es importante también mencionar que cuando ya tenemos otorgados estos registros, estos padrones, que les comentaba que cuando se activa un padrón sectorial, no se activa por todos los sectores, sino que tienes que irlo registrando según los vayas necesitando e ir cumpliendo con estas actividades. Por lo tanto, cuando tú haces un incremento o una disminución dentro de tus sectores, ya tienes registradas algunas patentes. Entonces, es importante que revisen los encargos conferidos. Recuerden que cuando tú haces tu encargo conferido, si das la autorización a la patente, estas patentes las puedes asignar con una vigencia. Pueden ser por operación, por un periodo de tiempo o pueden quedar por un tiempo indefinido. Entonces, es importante que revisen que las patentes estén activas, que no hayan registrado esta patente que van a ingresar en el trámite o que van a manifestar y que después se den cuenta de que le pusieron una vigencia de 1 año y ese periodo ya concluyó. Entonces, siempre tienen que validar que estén vigentes antes de hacer cualquier trámite adicional. También es importante, en el portal de la autoridad siempre van a encontrar manuales, información referente a los requisitos y en este caso no es la excepción. En el portal van a encontrar un apartado de requisitos y les van a hacer mención acerca con qué deben de cumplir, no solamente de los requisitos y los documentos a presentar, sino cómo deben presentarlos, cómo deben ingresarlos, qué características deben de tener. Y esta parte es muy importante que ustedes la revisen porque muchas veces nos damos cuenta de que no podemos subir un archivo porque no nos dejó nombrarnos de la misma forma o porque el archivo pesa más. A veces no sabemos por qué no nos acepta el registro. Entonces es importante que ingresen y vean esta revisión de todo lo que ellos nos indican que tenemos que prestar mayor atención para hacer la presentación de nuestros documentos. También hay un apartado donde les manda las ligas directas de todas estas validaciones que yo ya les comenté. Si se pueden ver, aquí te va a dar acceder para que revises el tema del RFC, la vigencia de tu firma. Si se fijan, la autoridad ya te da todas estas herramientas para que ustedes lo puedan hacer y puedan verificar toda esta información antes de presentar el trámite. Entre estas validaciones y entre esta información que te pide la autoridad que tengas que tener mucho cuidado es precisamente, por ejemplo, en los archivos de texto. Hablábamos que este archivo de texto donde tienes que poner tus socios y accionistas, el listado de ellos, tiene que tener ciertas características. Entre ellas, tiene que estar siempre guardado con la extensión TXT. No otra, hay varias extensiones para los archivos de texto. Entonces, sí o sí tiene que ser esta extensión. Si tienes alguna otra, aun y cuando el archivo contenga esa información, no te lo va a considerar como válido. Debe de tener siempre, deben usarse las mayúsculas. Si haces esta parte de poner mayúsculas y minúsculas o puras minúsculas,
el archivo no lo reconoce. Recordemos que la autoridad tiene muchos medios para realizar la validación de los archivos. Muchas veces esta validación no la hacen de forma personal, no la hace una persona físicamente que esté revisando el archivo, sino que te lo piden en este formato porque lo ingresan a otros sistemas y estos sistemas hacen la confrontada de la información. Entonces, si ellos te piden que pongas esta información de este modo, es precisamente porque si no lo haces así, al momento de trasladar esta información, va a marcar error. Y la autoridad no se va a detener en verificar, oye, ¿por qué me está marcando error? No, te va a decir, no cumples, yo te dije que el archivo tendría que venir con estas características y si no estás cumpliendo con ellas, para mí estás en incumplimiento, por lo tanto, es causal para que no te autoricen el trámite. ¿Qué otras características debe de tener este archivo? Debe de estar delimitada la información por los pipet, este palito que hemos visto de que para aquellos que ya han realizado operaciones y han realizado la validación de los archivos de validación de los pedimentos, pues ya lo tienen muy identificado. Entonces, aquí es importante que hagan las delimitaciones con estos pipets. En caso de que la información se conforme con más de una palabra, deberán agregarse en las mismas columnas. Y aquí nos presenta un ejemplo de cómo tenemos que ver reflejada la información y si se fijan aquí mismo ya tenemos las delimitaciones con los pipet. También nos indica que los archivos deben tener un tamaño máximo, que a veces es para nosotros un gran dolor de cabeza porque tenemos mucha información y a veces estos archivos sobrepasan esta capacidad. El problema es que no nos va a permitir cargar la información en el portal si el archivo sobrepasa este tamaño. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, también nos da la opción de que si contamos con mucha información, pues entonces se tendrá que separar la información y deberá anexarse la información por partes. Para ello, tenemos el tema de que no nos permite que renombremos los archivos igual. No puede haber dos archivos con el mismo nombre. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, entonces vas a cumplir con el nombre, pero le vas a ir asignando un consecutivo. O en el caso de el sector y el consecutivo, según estemos refiriéndonos a qué punto estamos dando cumplimiento. Entonces, si se fijan, vamos respetando la misma nomenclatura y solamente vamos a ir agregando los consecutivos. ¿En qué orden tenemos que subir la información? Bueno, sí es importante el orden, pero este orden lo determina la misma autoridad. Cuando tú ingresas al portal a realizar tu trámite, te va a desplegar los sectores, te va a decir cuál es el que vas a agregar. Y cuando habilites ese sector en específico, te va a abrir un listado donde venga toda la información y te va a ir solicitando que vayas agregando estos documentos. Entonces, ahí mismo tú vas a poder visualizar cómo vas a ir cargando la información que ellos te van solicitando. También es importante evitar agregar espacios, guiones o puntos. Muchas veces pegamos la información y al final de toda esa información hay espacios en blancos. Los archivos de textos no son muy fáciles de identificar visualmente, que tengas espacios en algunas partes. Cuando es en medio de la información, pues puedes verte un poco más, pero cuando estás ingresando a una lista bastante grande, pues no es tan perceptible. Entonces, para aquellos quienes ya han abierto este tipo de archivos, pues se darán cuenta de que no es tan fácil percibir los espacios en blanco. Entonces, siempre hay que tener cuidado de que al final, de que intermedio, no tengas esos espacios porque uno diría, bueno, es un espacio, nada más es un espacio, no hay más información, no te estoy descargando información errónea. Por este espacio que agregaste, el archivo ya no se puede validar y entonces lo rechazan. Entonces, aquí es muy importante que ustedes validen esta parte. Otro de los puntos que nos dice es los archivos PDF y los que corresponden a los escritos libres. Esta parte yo ya se las había comentado. Sí o sí, los escritos siempre tienen que venir firmados y siempre tiene que tener la leyenda de bajo protesta de decir verdad. Si no cumple con alguno de estos o la leyenda no está completa, se considera que el escrito no cumple aun y cuando estés ingresando la información que te pidieron. Para ellos no es válido, entonces siempre hay que revisar que esta leyenda esté completa, siempre hay que revisar que esté firmada. De preferencia, fírmenlos en azul para que ustedes también a rápida vista puedan ver que los escritos están firmados y también que todo se encuentre en orden. Los archivos tienen que tener una extensión PDF.
no JPG, no GIF, no ninguna otra extensión. Siempre tiene que estar guardados como PDF. También no te va a permitir subirlos si no los estás guardando lo que es la extensión que te indica la autoridad. Y si en dado caso, por alguna razón, llegara a cargarse, no te lo van a tomar en cuenta. Entonces, tengan cuidado con esta parte. Si proporcionamos algún documento, recuerden que algunos de los sectores nos pedía que entregáramos documentos en lo que se comprobaba para la relación que se tiene con ellos en el tema de los laboratorios, en el caso de los clientes, proveedores. Podemos tener documentos que están en otro idioma. La autoridad exige que si te encuentras dentro de ese supuesto, tendrás que además adicionar la traducción de este documento. Si solamente cargamos el documento en otro idioma, la autoridad nos va a decir, no cumples, tienes que presentarme la traducción y vas a tener que volver a hacer tu trámite. Entonces, para evitarnos este apartado, siempre cerciórense que todos los documentos se encuentren en español y aquellos documentos que tengan que se encuentren en otro idioma cuenten con su traducción. ¿Cuánto tiempo tardan en darnos una resolución? Para el tema de la inscripción del padrón de importadores, son aproximadamente, bueno, la autoridad te marca 6 días hábiles. En el caso para el aumento o disminución en los sectores, son 10 días hábiles. Y en el caso para las instituciones en el padrón de exportadores sectorial, son 10 días hábiles también. ¿Cómo te hacen la notificación de si la resolución, si te lo otorgaron o no? Te lo van a hacer a través del portal. Hay que ingresar a las consultas a través de trámites del RFC al apartado que dice importadores y exportadores, consultar tus solicitudes en el padrón de importadores y ahí van a aparecer la resolución. Cuando se tenga una negativa, te van a indicar cuál fue la negativa, por qué te están rechazando el trámite y para que puedas subsanarlo, pues no tendrás que hacer, para que puedas nuevamente realizar el trámite, tendrás que subsanar estas irregularidades o hacer las aclaraciones o lo que te indiquen para que puedas nuevamente realizar el trámite. Con esto yo daría por terminada mi presentación. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, sería el momento. Déjenme revisar el chat. Preguntan que si se puede solicitar el padrón del sectorial del 12 como persona física. No recuerdo cuál es el 12, pero igual lo reviso y, y te contesto. Se tiene que registrar en el padrón sectorial para el tema de la joyería. En el anexo 10, en el apartado B, vienen todas las fracciones. En este listado yo les di un resumen de los sectores y más o menos qué información era la requería, pero en esto van a encontrar todas las fracciones que requieren este padrón. Entonces, sería ver específicamente cómo lo están clasificando y revisar en este listado si ustedes requerirían contar con el padrón. Si no se encuentra su fracción en cualquiera de estos productos, no requerirían el padrón. A ver, Diana, voy a, precisamente retomando la pregunta de Araceli Reyes, de Ajá. si puede solicitar inscripción como persona física. Sí, Araceli, sí lo puedes hacer. Aquí nada más es importante contemplar bajo qué actividad estás tributando como persona física. Medularmente tendría que ser una persona física con actividad empresarial para que puedas justificar que necesitas hacer importación de mercancías y bueno, ya el destino que le vayas a dar, pero sí, sí es viable como persona física, ya lo había comentado Diana. Aquí nada más la recomendación es que la actividad sea acorde, ¿no? a la actividad comercial que vamos a realizar. Entonces, sería el comentario. Sí, serían todas las preguntas que tengo en el chat. No sé si algún otro cuente con otra.
De todas formas, si alguno tiene una duda o se les presenta ahorita que revisen nuevamente el material o desean que se les comparta la presentación, pues nada más así agréguenos aquí en el chat su correo o pónganse en contacto con nosotros. Les voy a dejar nuestros datos de contacto. Aquí van a encontrar nuestros correos. Cualquier duda que tengan, pues nos la pueden hacer llegar y con gusto lo revisamos. Entonces, por mi parte sería todo. Veo que ya no hay más preguntas. Entonces, daríamos como concluido este webinar y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Que tengan un buen inicio de semana. Gracias, hasta luego.